Flashcards, tarjetas de estudio, tarjetas de aprendizaje, tarjetas didácticas o tarjetas de memoria. No importa por qué nombre la conozcas, y si no la conoces, hoy vas a descubrir esta técnica de estudio tan sencilla como útil. En el vídeo de hoy te voy a explicar qué son las flashcards, por qué son tan buenas para estudiar y te diré paso a paso cómo puedes usarlas en tu rutina de estudio. ¡Vamos allá! Antes de nada, hoy tengo que dar una noticia con respecto a este proyecto. Voy a lanzar un club de estudio privado en el que encontrarás contenido solo para miembros, apuntes, recursos, salas de estudio y el apoyo de otros estudiantes que están cursando lo mismo que tú, para que te puedas concentrar mejor en tus estudios y resolver todas tus dudas. Hay plazas limitadas, así que si te quieres unir, en el comentario fijado comparto contigo el enlace para que puedas conocer el club más a fondo y si quieres reservar tu plaza. Ahora sí, dentro vídeo. El método de las flashcards consiste en estudiar utilizando unas pequeñas tarjetas que contienen la información que quieres aprender acerca de un concepto o tema. Entonces, por delante escribes el concepto, término o pregunta y por detrás la respuesta a la pregunta, la definición o la información relativa al concepto que estás estudiando. También puedes usar imágenes. Por ejemplo, si estás estudiando geografía, puedes dibujar por un lado la bandera del país que quieres aprender y por el otro el nombre del país. En la práctica, el funcionamiento es muy sencillo. Se trata de leer la pregunta o concepto y sin dar la vuelta a la tarjeta, escribir o pronunciar la respuesta. Una vez has respondido, ya puedes voltear la tarjeta para comprobar si tu respuesta es correcta o incorrecta. Y sí, no tiene ciencia ninguna, parece tan sencilla que es difícil creer que sea una técnica de estudio tan eficaz. El caso es que su eficacia se debe a dos factores. Uno de ellos es la evocación. Cuando estudias usando flashcards, te estás obligando a recordar, a evocar, a traer a la memoria la información que estudiaste. Eso te ayuda a retener y memorizar la información, pero además, y muy importante, te ayuda a entrenar el circuito cerebral que conecta con esa información. Es decir, entrenas el proceso que sigue tu cerebro para buscar esa información en tu memoria y presentarla a tu mente consciente. Y eso es justamente lo que vas a hacer al responder las preguntas del examen. Así que, cuando llegue el día del examen, te será más fácil recordar la respuesta. Y el otro factor tiene que ver con cómo vas a organizar el estudio de esas flashcards. Este factor es la repetición espaciada. La repetición espaciada es una técnica de aprendizaje que se basa en el principio de que para recordar la información a largo plazo es necesario repetirla de forma regular y en intervalos de tiempo cada vez mayores. En otras palabras, es un método de estudio que se enfoca en repasar la información de forma periódica para reforzar la memoria. Cuando se combina con el uso de tarjetas de memoria, en lugar de simplemente revisar las flashcards una y otra vez hasta que las memorices, la repetición espaciada te ayuda a programar tus repasos de manera más efectiva y sistemática. Por ejemplo, puedes hacer la primera repetición al cabo de un día, la segunda al cabo de 3 días tras la primera, la tercera al cabo de una semana tras la segunda, y así sucesivamente hasta que no precises de más repeticiones. Si no sabes cómo organizarlas, voy a crear una plantilla en Notion que calcula por ti cuándo debes hacer la siguiente repetición. En cuanto esté lista, dejaré el enlace en el comentario fijado. Entonces, veamos cómo usar las tarjetas de estudio en combinación con la repetición espaciada. Lo primero que debes hacer es crear tus propias tarjetas de memoria o utilizar una app que ya las traiga de por sí. Puedes utilizar diferentes colores, dibujos o imágenes para hacerlas más atractivas y memorables. Una vez que hayas creado tus flashcards, es hora de empezar a revisarlas. La forma de hacerlo es leer el término o pregunta en un lado de la tarjeta y tratar de recordar la respuesta sin mirar el otro lado. Después de responder, voltea la tarjeta y verifica si tu respuesta es correcta. Conforme vas respondiendo, divide las flashcards en dos pilas distintas. En una coloca las que aciertas y en la otra coloca las que fallas. Haz repeticiones. La práctica de la repetición es la clave en el uso de las flashcards. Como dije antes, debes revisar tus tarjetas regularmente, aumentando el tiempo entre las revisiones a medida que te sientas más cómodo con la información. Puedes empezar revisando las tarjetas varias veces al día, luego cada 2 días, luego cada semana y así sucesivamente. Ahora es cuando cobra sentido el haber dividido las tarjetas en dos pilas. Para el grupo de las que aciertas, puedes dejar que pase más tiempo entre repetición y repetición. Las tarjetas que colocas en el grupo de errores es mejor que las revises con más frecuencia. Veámoslo con un ejemplo. Imagínate que vas a usar flashcards para estudiar vocabulario en inglés. Primero, crea una serie de flashcards que incluyan una palabra en inglés en un lado y su traducción en el otro lado. Después, revisa las flashcards y di en voz alta o escribe la palabra en el idioma que estás aprendiendo y su traducción correspondiente. Voltea la tarjeta de estudio y comprueba si tu respuesta es correcta. Si te equivocas, coloca la tarjeta en la pila de fallos para revisarla más tarde. Cuando termines de revisar todas las flashcards, habrás terminado la primera ronda. Entonces, estipula cuándo va a ser tu siguiente repaso.
Por ejemplo, las que acertaste las revisarás mañana y las que fallaste las volverás a ver hoy mismo. Continúa revisando las flashcards dejando pasar cada vez más tiempo entre cada repetición hasta que seas capaz de acertar todas las palabras. Además de las ventajas que ya mencioné al principio del vídeo, mayor facilidad para memorizar y mayor facilidad para recordar, consecuencia del uso de la repetición espaciada y la evocación, estudiar usando flashcards tiene un par de ventajas más que también son dignas de ser mencionadas. Primero, si en lugar de usar unas ya creadas por otra persona o por una app, las creas tú mismo, tendrás que buscar, seleccionar y entender la información que vas a utilizar en esas flashcards, y eso te ayuda a comprender la información y conocerla en su contexto. La otra ventaja es que te permite medir tu progreso, porque puedes ver en cada repetición cómo mengua la pila de respuestas incorrectas y cómo crece la de respuestas correctas. Eso se traduce en que sentirás mayor seguridad sobre tus conocimientos y te puede dar más confianza para abordar el examen. Otra ventaja es su versatilidad. Es una técnica que puedes usar en todas las fases de tu estudio. En una fase temprana para crear las tarjetas, en una fase intermedia en la que las utilizas para afianzar los conocimientos y en la fase final, cuando las puedes utilizar a modo de repaso. Si no quieres romper hojas para crear tus flashcards, puedes comprar unas como estas en tu librería de confianza, o si prefieres puedes hacerlo a través de Amazon. En la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace. Si prefieres lo digital, también puedes usar aplicaciones para crear tus tarjetas de memoria, como por ejemplo Anki, Quizlet, Brainscape, Cram, StudyBlue, Flashcards Deluxe y TinyCards. Esto es todo por hoy. Si el vídeo te ha resultado útil, ya sabes, compártelo, suscríbete y dale a la campanita para no perderte más vídeos como este.